todos. Gracias, presidente. A los senadores integrantes de esta comisión, también un saludo muy especial. A los viceministros de despacho presente, al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y especialmente a nuestros invitados, los doctores Andrés Cárdenas, José Antonio Rivas, Elisa Botero, quienes muy amablemente nos acompañan en este debate para aportar con sus amplios conocimientos en derecho de la inversión extranjera y arbitraje. Este debate es la oportunidad para aportar a la política de promoción de inversión extranjera y formular propuestas con el fin de evitar que los beneficios que ésta se esfume en arbitrajes internacionales donde el Estado colombiano sea condenado por incumplir obligaciones. En primer lugar, Colombia fue uno de aquellos países que se abrió al pragmatismo de la inversión extranjera. Y nos toca recordar desde la Constitución del 91 con el fin de aprovechar los efectos de la globalización en la economía y la interdependencia de los estados para facilitar mayores flujos de inversión que complementan no solamente el ahorro nacional y permiten financiar grandes proyectos de infraestructura y expansión industrial. La promoción de inversión extranjera directa se convirtió en una necesidad para alcanzar niveles adecuados de desarrollo económico y bienestar social. Por lo anterior, Colombia no solo adecuó su legislación para permitir el flujo de capitales, sino que comenzó a firmar tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión. Hoy tenemos 19 tratados de inversión vigentes, como ven en la imagen, varios de ellos con capítulos de inversión en TLC y acuerdos para la protección recíproca de inversiones que permiten el arbitraje inversor-Estado. Ahora, el pensamiento económico dominante afirma que la inversión extranjera es beneficiosa para los países pobres, pero hay varios críticos que han señalado que puede ser positiva o negativa dependiendo de cómo se desarrolle y regule. A pesar de que Colombia ha hecho esfuerzos inmensos, aún tiene grandes retos como la creación de empleo, las transferencias de las nuevas tecnologías, el fortalecimiento de la conexión con el estado de origen de inversión y los mercados internacionales. Por supuesto, mirando el incremento de los ingresos por impuestos recaudados, con lo que de forma indirecta se aumentan la productividad, la competitividad local y se contribuye a reducir los índices de pobreza. Examinemos por un momento el panorama de América Latina a mediados del año 2000, con el surgimiento de los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión. Efectivamente, se incrementaron en la región el flujo de capital extranjero, generando empleo y desarrollo. Sin embargo, en la última década, las demandas por parte de inversionistas han aumentado. Según el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, para este año, América Latina, escuchen bien, senadores, ocupa el segundo lugar en número de casos registrados en el mundo, con una participación del 32%. Datos analizados por el Instituto de Arbitraje de Diferencias. En el 2019, las demandas de la región crecieron a 282, de las cuales el 69% de los casos los inversores salieron beneficiados y los estados fueron los grandes perjudicados. Además, el 58% de los casos donde el tribunal se manifestó, los árbitros han pronunciado laudo a favor del inversor. Como observan en la gráfica, los países más afectados han sido en su orden: Venezuela, con pérdidas que superan los 18.000 millones de dólares, seguido de Argentina, con más de 9.000 millones de dólares, después Ecuador, con una cifra que supera los 2.000 millones de dólares, y luego Bolivia, con un poco menos de 1.000 millones de dólares. Para entender la magnitud de la afectación de las finanzas públicas en cada país, analicemos las siguientes cifras. Los 9.226 millones de dólares que ha pagado Argentina equivalen al doble de su presupuesto de inversión en educación para el 2020 y 3 veces el presupuesto para su sistema de salud. Es decir,
que con el dinero pagado hubieran cubierto ambos aspectos del presupuesto. Los 2.224 millones de dólares que pagó Ecuador equivalen al 50% de su presupuesto para salud en este año. Asimismo, equivalen a 1.3 veces la proyección para la inversión en el Plan Casa para Todos, que busca financiar la adquisición de vivienda de interés social, algo similar a nuestro Fondo Nacional de Vivienda. Los 9.002 millones de dólares en Bolivia equivalen al 13% del ingreso del PIB del país en el 2019. Ahora sorprenda, escuchen, queridos colegas y senadores y también todos los que hoy nos están acompañando, que para el 2020 los países de América Latina con más casos ante la CIADI son Colombia y Perú. Por lo anterior, resulta cierta la afirmación de la CEPAL de la casi inexistente relación entre la inversión extranjera directa y su aporte a la disminución de los indicadores de pobreza al compararse Latinoamérica con otras regiones como el este de Asia, donde abundan casos usualmente exitosos en términos de desarrollo económico. Dicha región se caracterizó por la definición de una política tecnológica y el respaldo a los empresarios nacionales, los cuales se asociaron con inversionistas extranjeros, dando paso a un proceso de interacción a través del aprendizaje tecnológico, el mejoramiento en la infraestructura y la capacitación laboral y profesional. Como resultado, se produjo una marcada especialización en la producción de las distintas economías, haciendo que sus productos fueran más competitivos y de esta manera se favoreció el crecimiento del sector exportador. En el caso de América Latina, podemos afirmar que si los efectos de la inversión extranjera han sido reducidos es por causa de las falencias de las políticas que determinan en gran medida del éxito o el fracaso de la misma, por lo cual se deben encender las alarmas para Colombia. Según las bases de datos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en los últimos años el país ha sido demandado en virtud de los tratados de libre comercio y de los tratados bilaterales de inversión por cifras extraordinarias. Tan solo en el 2018 fuimos el país más demandado a nivel mundial, habiendo registrado 6 demandas en contra. Hoy el día el país presenta 15 demandas ante la CIADI y otra ante un tribunal arbitral de inversión bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil. Respecto a las 16 demandas, el 86% del monto reclamado provienen del sector minero y explotación de hidrocarburos. El 88% de los reclamantes de los inversores provenientes de Estados Unidos y Canadá, y el 86% de estas demandas corresponden a infracciones de la cláusula de trato justo y equitativo, la cual es controversial puesto que su inclusión afecta el poder regulatorio del Estado. Si bien a la fecha solo se han resuelto una demanda del 2016 del fallo a favor del inversor Glencore, donde se le ordenó a Colombia pagar 19 millones de dólares, lo que corresponde a cerca de 70.000 millones de pesos, que si bien es apenas un 3% de las pretensiones del inversionista, es una suma considerable. Con esos 19 millones de dólares se hubiera podido cubrir los pagos del programa Ingreso Solidario para 3 departamentos con mayor índice de pobreza multidimensional como Vichada, Guainía, Vaupés por 36 meses. Asimismo, se hubiera podido cubrir los pagos correspondientes al departamento del Chocó durante 8 meses o para el departamento de La Guajira durante 3 meses. Además, se encuentran pendientes 15 demandas que superan los 21.000 millones de dólares en compensación, lo que equivale a 8.8 billones de pesos de esas 15 demandas en 2. No se ha estimado la cuantía de las pretensiones, lo que equivale a hablar de una pérdida cercana a la 1/4 parte del presupuesto nacional para el 2021. En este estado de cosas,
Es necesario dimensionar el por qué es tan importante que Colombia no sea condenada en arbitrajes de inversión. Al hacer unos comparativos, el valor de las demandas del sector minero equivalen a 27 veces las regalías de ese sector que dejó en el 2019, a casi el doble del presupuesto para la educación y al 2.5 veces el presupuesto para la salud. Con el valor total de las pretensiones de cerca de 81 billones, se alcanzaría para cubrir los pagos del programa Ingreso Solidario de todo el país para los siguientes 7 años. Esto también equivale a 63 veces el programa o el presupuesto del programa Familias en Acción para el 2020 y 34 veces el presupuesto del 2021. Además, esta cifra supera 1.5 veces el presupuesto de inversión para el año 2021. Ante este panorama incierto, deben existir mecanismos que blinden la nación ante las posibles pérdidas financieras. En principio, porque en Latinoamérica se ha vuelto tendencia cambiar las reglas de juego y no cumplir con los estándares pactados en materia de inversiones. Es entonces que debemos preguntarnos, ¿debe existir ropaje a nivel constitucional que evite perder los beneficios de inversión extranjera? ¿Debe existir una ley marco que ligue la inversión extranjera a la lucha contra la pobreza? Al analizar la importancia que tienen las controversias sobre inversión extranjera directa y los riesgos de pérdida financiera, es necesario analizar cómo ha sido la defensa jurídica hasta ahora del Estado, para revelar los aciertos de la política de defensa y posibles alternativas de mejorar. Me gustaría hablar de 2 casos en mención que nos permite divisar cómo está Colombia con los siguientes 2 casos. Colombia versus Glencore y Colombia versus Cosigo. La multinacional Glencore pretendía cobrar al Estado colombiano 575 millones de dólares por daños y perjuicios y la devolución de 19.1 millones de dólares que Prodeco había pagado al país como consecuencia del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República en enero del 2016. Además, pedía al tribunal ordenar abstenerse de iniciar nuevos procedimientos y desistir del procedimiento de nulidad. Afortunadamente, el tribunal arbitral solo ordenó la devolución de los 19.1 millones de dólares más los intereses y rechazó los demás reclamos. De esta forma, confirmó la confianza en la integridad e institucionalidad de la Contraloría y de los jueces colombianos. Aparte de eso, Colombia solicitó la anulación del laudo porque consideró, entre otros, que el tribunal arbitral se extralimitó en sus funciones al impedirle incluir un grupo de pruebas en el proceso que fueron obtenidas legalmente. A la fecha, el laudo en el procedimiento de anulación no ha sido emitido. A este primer éxito de defensa de los intereses del Estado se puede analizar que la Contraloría fue coherente en el fallo de responsabilidad fiscal, el cual siempre respetó las garantías derivadas del derecho internacional de inversiones y se eligió una firma internacional conocedora, no solo de derecho internacional público, sino también con abogados que conocen el derecho público interno. La controversia Colombia versus Cosigo es considerada una expropiación sin indemnización a la luz del capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio Colombia y Estados Unidos. El origen de la disputa está en el contrato minero correspondiente a la concesión Taraira Sur, ubicada en el departamento de Vichada, donde se encuentra un yacimiento de oro que tendría unos 2 millones de onzas, pero donde también existe actualmente un parque natural, Yaigoje-Apaporis, donde este tipo de actividades estaría totalmente prohibido. La postura de Colombia fue que la iniciativa para la creación del área protegida nace de las autoridades tradicionales indígenas agrupadas en la Asociación de Capitanes Indígenas Yaigoje-Apaporis
con miras a fortalecer los mecanismos de protección y conservación integral de este territorio y en particular de los valores culturales, materiales e inmateriales de los pueblos indígenas. Sin embargo, según afirman los demandantes, la consulta previa que se debía hacer para su aprobación se hizo de manera defectuosa. El resultado, en todo caso, es que por medio de la cual se creó el Parque Natural, fue firmada con 2 días de antelación a la firma del contrato de concesión. Esto ha generado una disputa respecto de qué nació primero a la vida jurídica, el contrato o el Parque Natural. De ser el contrato, tal como lo alegan los demandantes, estaríamos, según ellos, ante una expropiación sin indemnización. Esta controversia es preocupante, en principio porque el demandante plantea expropiación sin indemnización, pero también porque en Colombia no existe normatividad clara en temas como consulta previa, pero tampoco existen etapas de conciliación fuertes que eviten controversias ante tribunales de arbitrajes. Para que Colombia pueda defenderse correctamente, y es hoy lo que quiero presentarles a los senadores, en arbitrajes de inversión debe tener una normatividad clara en lo relacionado a la consulta previa. Se debe haber una delimitación natural de los parques naturales, de los páramos, del bosque andino. Además, celeridad de las autoridades ambientales que dan licencias de explotación. No basta con buenos defensores y paneles arbitrales, es necesario la armonía legislativa con reglas claras para la administración y los inversionistas. Ahora, uno de los grandes aciertos frente a la política de la defensa jurídica del Estado fue la ley 1444 del 2011, la cual modificó la estructura de la Administración Pública Nacional y creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como una unidad administrativa especial, que como entidad descentralizada del orden nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, se encuentra adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. Estoy convencida que la agencia en etapa de arbitraje hasta hoy en día ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, me preocupan las etapas prearbitrales, las cuales para mí se pueden fortalecer más. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo ha desarrollado 4 charlas de capacitación dirigidas a funcionarios públicos del Estado colombiano con firmas internacionales. Si bien es importante que los funcionarios conozcan sobre el enlace de los compromisos adquiridos por Colombia en materia de protección a los inversionistas extranjeros, entre los que se cuentan la prohibición de expropiación, pues por supuesto la no discriminación, el trato justo y equitativo, resultan pocas las actividades que la agencia ha desarrollado ante la magnitud de los riesgos que tienen las controversias de inversión. También preocupa que de los 15 procesos ante la CIADI, según información brindada por la agencia, ninguna conciliación hayan podido llegar a un buen término con los inversionistas. Me gustaría que el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado nos explicara el porqué de la ausencia de conciliaciones y qué podrían hacer que el legislador para facilitar el trabajo a esta unidad administrativa especial. ¿Y qué podríamos hacer nosotros? Como podemos ver, los retos son grandes, tanto en atracción de inversiones como en su protección. Pues urge replantearnos cómo seremos competitivos, sobre todo en esa política interna de promoción de inversiones, permitir que la inversión extranjera cumpla sus objetivos a cabalidad. ¿Qué incentivos debería darse para atraer y retener mayores flujos de esta inversión extranjera? ¿Cómo atraer esta inversión extranjera? Mitigando los riesgos de condenas millonarias derivados de los arbitrajes de inversión. ¿Cuáles deben ser los compromisos de las ramas del poder, de la ciudadanía y de la clase empresarial con el fin de ser más atractivos para la inversión extranjera? Para responder a estas cuestiones en un ejercicio de democracia deliberativa,
donde los ciudadanos puedan expresar sus posturas y propuestas frente al debate que nos convoca hoy en día, quisiera que se le diera la palabra, señor presidente, a los doctores Elisa Botero Duque, al doctor Andrés Cárdenas Muñoz, al doctor José Antonio Rivas, quienes son autoridades en la materia que comparten sus perspectivas con nosotros. Yo quiero hoy destacar la doctora Elisa Botero Duque, es una abogada magna cum laude de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Derecho de la Universidad del Columbia en Nueva York. La doctora Elisa es socia de la firma internacional Curtis, en donde representa a estados soberanos y entidades estatales en procedimientos de arbitrajes internacionales multimillonarios instigados por inversionistas extranjeros que cuestionan la validez de las regulaciones locales y las acciones gubernamentales bajo tratados bilaterales de inversión y derecho internacional. El doctor Andrés Cárdenas Muñoz es abogado de la Universidad Externado de Colombia, maestro en Derecho de la Resolución de Controversias Internacionales de la Universidad Queen Mary en Londres, y actualmente es candidato ejecutivo MBA de Kellogg en Northwest. Actualmente es socio director de la firma 1493. Fue por 5 años como consultor de la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Comercio, de Industria y Turismo, en donde asesoró al gobierno colombiano en la negociación de tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión. Y por último, el doctor José Antonio Rivas es abogado y economista de la Universidad de los Andes, recibió su doctorado con distinción de la Universidad Georgetown en Washington, igual que su maestría en Derecho Internacional. El doctor Rivas también es socio y profesor adjunto de arbitraje de tratados de inversión, Derecho Internacional Público en la Universidad Georgetown, fue director de inversión extranjera del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en donde condujo el programa para el fortalecimiento del Estado en arbitrajes de inversión. Cárdenas, Entonces, presidente. Adelante, doctor Cárdenas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero quiero agradecer a la Comisión Tercera del Congreso del Senado por esta invitación, especialmente a la doctora Emma Claudia Castellanos. Quiero saludar a los viceministros, al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a mis colegas Elisa Botero y José Antonio Rivas. Yo soy el socio director de 1493 Abogados. Somos una firma que tiene presencia en Bogotá y presencia en Beijing, y durante 8 años hemos trabajado directa e indirectamente en temas de inversión extranjera. Además, mi formación viene del gobierno nacional, por lo cual espero poder contribuir desde el ángulo de la política pública y desde la visión de los inversionistas extranjeros. Nos invitó la doctora Emma a contestar a una pregunta: ¿cómo evitar que Colombia sea condenado por 80 billones de pesos por inversión extranjera? Y para eso nos propuso que descompusiéramos este gran problema jurídico, incluso social, a través de unas preguntas parciales. Y la primera de estas nos dice cómo atraer inversión extranjera mitigando los riesgos de demanda. Segundo, qué incentivos deberían darse para atraer y retener mayor inversión extranjera. Y aquí creo que es nuestra mayor contribución y por eso me propongo anunciarla desde el principio. Nosotros proponemos que para atraer inversión extranjera que sea de interés para Colombia, hay una unión entre el emprendimiento y la transferencia de tecnología. Lo vamos a ver más adelante. Y finalmente nos preguntan cuáles deben ser los compromisos de todos los actores de Colombia que están envueltos en inversión extranjera. Y si pasamos una por una las preguntas, vamos a encontrar que tenemos unos antecedentes importantes. Tenemos que saber de dónde venimos. En los 90s, el Estado colombiano, la Corte Constitucional declaró inconstitucional los primeros que se presentaron a su consideración. Y lo hizo básicamente porque el artículo 58 de la Constitución Política permitía la expropiación sin indemnización. Y esto fue un acierto para Colombia, porque le permitió ver cómo evolucionaban las controversias de inversión en la región y en el mundo. Y todo esto, digamos que llevó a que rápidamente Colombia pudiera incorporar los distintos aprendizajes de otros países y digamos que salió
a la negociación de los acuerdos internacionales de inversión con la experiencia de los demás, pudiendo acotar así los compromisos que asumía de cara a la inversión extranjera. En el 94 firmó el primer capítulo de protección de inversiones en un TLC, el TLC con México. En el 2006 viene el gran hito de la negociación con Estados Unidos, porque básicamente este capítulo de inversión se convierte en el texto base de lo que los negociadores llamamos el Tratado Bilateral de Inversiones. En el 2008 inicia una actividad muy importante de Colombia en materia de prevención de controversias. Como les indicaba, ya el mundo, la región latinoamericana, estaba sufriendo estas demandas y mientras tanto Colombia se retroalimentaba muy rápido a través de organismos multilaterales y empezó a incorporar una serie de prácticas para evitar que se dieran estas demandas y para que cuando se presentaran se pudieran administrar con rapidez. Y ahí surgieron documentos COMPES, surgieron agencias negociadoras, surgió incluso, doctor Camilo, un curso que hicimos en la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios virtual sobre prevención de controversias de inversión, en el cual pasamos de entrenar durante 4 años 800 funcionarios públicos, pasamos a entrenar en una única edición a 1.800 funcionarios. Finalmente vamos a ver que durante el 2009 y 2020 Colombia sigue negociando tratados internacionales, pero digamos que con la buena noticia que lo hacía con los textos vanguardistas que de alguna manera cubren o digamos salvaguardan el poder regulatorio de los estados. Y aquí quiero hacer énfasis, como les dije, Colombia corrió con suerte y eso creo que lo estamos viendo en la actualidad en la manera en cómo se están defendiendo estos casos, cómo se están escogiendo los abogados y cómo se está lidiando con los inversionistas extranjeros. Vamos a ver los resultados, ya lo veíamos, tenemos 16 demandas actualmente. Yo quisiera llamar la atención que el sector minero energético comprende el 53% de estas demandas y creo que esto nos va a dar unas luces. Hablábamos sobre el caso de Glencore Prodeco contra Colombia, en el único donde ya existe un laudo y creo que es un resultado extraordinario para Colombia que de una pretensión de 575 millones de dólares se haya logrado una condena únicamente de 19 millones de dólares y que aún más ahorita esté en sede de anulación porque el Estado colombiano puede demostrar que hubo problemas en la valoración de las pruebas. Y todo esto se los digo porque acá viene la primera respuesta a la pregunta. ¿Qué se necesita, creo yo? Renovar la política pública sobre acuerdos internacionales de inversión. Y esto puede tener distintos alcances. Pensemos en los sectores. La doctora Elisa ya nos decía, ¿será que los inversionistas extranjeros al momento de escoger un territorio para instalarse tienen en consideración los acuerdos internacionales de inversión o las controversias que haya sufrido el Estado? La verdad es que no hay ningún estudio empírico que demuestre esto. Al contrario, el móvil de los inversionistas tiene que ver con los recursos naturales, con el tamaño del mercado, con las posibilidades de economías de escala, pero puntualmente les llama la atención en la riqueza de recursos naturales. Mientras esta exista, les aseguro que no se requieren de estos acuerdos internacionales de inversión para poder atraer a compañías mineras, a compañías en el sector energético. Entonces, dentro de esta política, valdría la pena preguntarse realmente los acuerdos internacionales de inversión que habilitan al inversionista para demandar al Estado ante arbitraje internacional de inversión, realmente están cumpliendo la función que deberían cumplir. Y segundo, necesariamente tenemos que entrar a revisar, y creo que es un debate que Colombia debe darse, es qué tipo de inversión queremos atraer. Necesitamos atraer inversión de calidad y tal vez sea esa inversión a la que le debamos dar los mayores privilegios. En cuanto al segundo tema, y creo que acá es el mayor aporte de 1493 abogados, ¿qué incentivos deberían darse para atraer y retener mayores flujos de inversión extranjera? Y aquí van a ver 3 imágenes. A su mano izquierda van a ver una referencia al acuerdo de medidas de inversión relacionadas con el comercio de la Organización Mundial del Comercio. Van a ver a China y van a ver a Semprende. ¿Y en qué tienen en común estos 3, digamos, espacios? Estos nos inspiraron para hacer la propuesta que vamos a presentar hoy. Primero, la OMC hace muchos años decidió, y todos sus estados miembros, que los requisitos de desempeño solamente pueden ser exigidos a cambio de beneficios especiales que se le den a los inversionistas extranjeros. ¿Y esto qué quiere decir? Un requisito de desempeño tiene que ver con la exigencia de transferencia de tecnología.
exigencia de comprar insumos locales, exigencia de contratar mano de obra local, que desde luego es lo que uno espera de la inversión extranjera directa, pero por alguna razón en la OMC se dijo esto distorsiona el mercado. Y si lo vamos a exigir únicamente se puede hacer a cambio de un beneficio. Y de ahí es que surgen las zonas francas. Por eso es que en las zonas francas, a cambio de beneficios tributarios, de un tratamiento tributario especial, se le pide al inversionista extranjero que cumpla con un mínimo de empleo local y un mínimo de inversión. Entonces, esto quiere decir que podemos exigir los beneficios de la inversión extranjera directa en la medida en que demos un beneficio adicional. Y China, sin ser parte de la OMC en ese momento, lo entendió muy bien y estableció sus propios incentivos, especialmente zonas francas, en donde solamente reciben empresas que estén en el Fortune 500, es decir, las empresas más representativas del mundo. A estas les cobra 0% de impuestos, le da la tierra, le da la mano de obra, pero eso sí, les exige la transferencia de tecnología. Y la verdad, señores congresistas, es que en Colombia no existe una sola regulación que obligue al inversionista extranjero a transferir tecnología. Y finalmente viene Semprende. Afortunadamente, esta es la comisión que conoce el proyecto de ley de emprendimiento y conocen muy de cerca lo que se propone Impulsa. Impulsa desde Semprende ha querido constituir el fondo de fondos, volverse un inversionista directo dentro de los emprendimientos. Viene con una ley de emprendimiento que le dará dientes y finalmente Semprende es el articulador de Impulsa, del Ministerio de Comercio, de ProColombia, y todas estas entidades de una u otra manera vienen trabajando con el emprendimiento. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué inversión de calidad queremos? Y más en un gobierno al que le quedan 2 años y que se ha izado la bandera del emprendimiento. Vamos a ver, ¿por qué no? Y pensémoslo, doctora Emma Claudia, en el proyecto de ley de emprendimiento o en algún otro instrumento. Busquemos beneficios de cero impuestos para los inversionistas extranjeros que nos hagan competitivos en la región. Démosles propiedad, planta y equipo. Si Impulsa, si pasa el proyecto de ley de emprendimiento, va a poder constituirse en sí mismo como un fondo de inversión. Él puede ser el que contribuya con ese dinero. ¿Y a quiénes se les vamos a dar esos beneficios? A las empresas del Fortune 500, a las que estén dispuestas a entrar en contratos de colaboración con startups, emprendimientos de crecimiento exponencial colombianos, que tengan un compromiso de transferencia de tecnología real y que finalmente sean universidades extranjeras las veedoras del cumplimiento de esos compromisos de transferencia de tecnología. Lo que les estoy diciendo es, hombre, tengamos más unicornios como Rappi, que al final, si vamos a darles beneficios de inversión extranjera, si vamos a estar expuestos a demandas de inversión extranjera, pues hagámoslo a cambio de algo que pueda financiar esas condenas y nos pueda dar incluso un superávit. Y porque definitivamente en 1493 Abogados creemos en Colombia como una nación emprendedora. Y sí, Francisco. Dígame, Cinco. Señor. Presidente está llamando. Señor. Presidente. Secretario. Sí, presidente. Prosiga con la sesión. Doctor Cárdenas. El tiempo estipulado que teníamos se le agotó. Por eso, adiciónele para que termine, por favor. Ok, senador. Doctor Cárdenas, Doctor siga. Cárdenas, por favor, puede activar el micrófono. Doctor Cárdenas, termine. Termine, por favor. Muchas gracias. Me tomaré 2 minutos. Decíamos para la última pregunta, ¿cuáles deben ser los compromisos de todos los actores, incluido desde luego el Congreso? Conciencia sobre la importancia de la inversión extranjera directa. Acá el debate no es si es buena o no, sino que es necesaria realmente. Crear los medios para recibir inversión extranjera de calidad. En cuanto a la ciudadanía, hombre, una veeduría que exija que todos los entes del gobierno, todos los entes del Estado estén procurando esa inversión de calidad. Ser más competitivos empresarialmente en las regulaciones y conciencia sobre la responsabilidad internacional del Estado, ya lo decía la doctora Elisa, pues que aquí cualquiera de nosotros puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado.
Y finalmente, ya a modo de conclusión, tenemos que la aproximación a esta pregunta puede ser, oiga, ¿cómo lograr que Colombia maximice los beneficios de la inversión extranjera directa? Si va a ser condenada, supongamos que lo fuera, por esos 80 billones de pesos, pues que ojalá el beneficio que se reciba sea por lo menos de 4 veces más el dinero que va a tocar pagar en esas condenas. Finalmente, esto se puede lograr con políticas públicas que identifiquen con precisión cuál inversión se quiere atraer, dar los mejores inversiones, los mejores incentivos a las mejores inversiones y, como le decía doctora Emma Claudia, aprovechar el momento. Puede ser el proyecto de ley de emprendimiento para capturar la transferencia de tecnología. Muchas gracias.